Seguimos con Hogar y Salud. La realidad depende del observador, de su historia personal, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus antecedentes, de su educación, de sus sentidos y de tantos otros factores imputables exclusivamente a su persona y a sus circunstancias. Es por ello que radicalizar posturas pensando que solo lo que yo digo o creo es correcto y que mi versión de los hechos es copia fiel de un acontecimiento lleva al aislamiento o al conflicto permanente. ¿Qué es la realidad? El día de hoy vamos a platicar acerca de ello. Antes quiero contestar una pregunta que me dejaron aquí para el doctor Juan Gerardo y se la realicé. Me dijeron, me cauterizaron o quemaron miomas pequeños ayer. ¿Cuánto debo esperarme para tener relaciones? El doctor me dice que por lo menos 6 semanas de preferencia para que pueda cicatrizar. Muy bien. Bienvenido, Eduardo Infante, ¿cómo estás? Hola, Marta, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, pues felicidades a la estación y felicidades a Radio Grupo. Exactamente por este éxito. Fíjate, nada más 76 años. Así es. Esa es la realidad aquí. Es una realidad en Aguascalientes, este compromiso que que tiene Radio Grupo con la sociedad. Es una de las realidades. Exactamente, y es una punta de lanza. Ya muchos lo dijeron, hasta el señor gobernador. Sí. Pero qué bueno que haya programas de contenido como este. Porque precisamente eso también necesitamos, que nuestra realidad se vea influenciada por buenas noticias cosas también. positivas, exactamente. Sí, tenemos que por eso digo que estamos en una realidad, porque aquí se expresan muchos temas, tanto policíacos, las noticias, temas como los que manejamos aquí, y tú eliges tu realidad. Tú eliges qué quieres escuchar y estás dentro de esta misma barra de programación. Así es, Marta, y precisamente ante la pregunta que hacías, ¿qué es la realidad? ¿Qué es? La realidad no es otra cosa más que aquello que tú tomas como cierto, ¿verdad? aquello que tú eliges que sea. Y la realidad es un tema de elección, más que de hecho. Y es precisamente aquí donde nos queremos meter un poquito más a fondo, para quienes nos están viendo en televisión. ¿Es aquello que tú eliges creer? Exactamente, es aquello que tú eliges creer. Hay una imagen, no se ve, pero se las describo a quien nos escucha. Son las sombras de unos camellos que están cabalgando por el Sahara. Ajá. Esos camellos que vemos ahí en realidad no son tales, son solamente las sombras. Los camellos como tales son los torsos que, si observas muy detenidamente, se alcanzan a ver al lado de las sombras, como en unas manchitas blancas. A veces en la vida así vamos fijándonos más en las manchas, en las sombras, en las apariencias, que en lo que realmente es, porque la realidad parte precisamente, como lo escuchábamos en la cápsula, de tu historia personal, de tus creencias, de tu formación, de tus valores, de tu educación, de tus propios sentidos. La realidad que tiene una persona invidente es completamente diferente a la realidad que tenemos los que gozamos de 5 sentidos, porque ellos maximizan maximizan los otros 4 sentidos, y uno no. Acabo de pasar un fin de semana con una compañera coach invidente que nos permitió observar cosas que los que estábamos ahí nunca habíamos visto. Entonces, porque es evidente, o pensamos que es evidente, cuando ella te hace sensible ante otras cosas. Y porque nos centramos en las sombras, o nos centramos en los recuerdos, o aquello que nosotros creemos conocer. Para esto, cuando hacemos coaching, partimos de un enfoque ontológico. La ontología del lenguaje te dice que vivimos en mundos interpretativos, y que la realidad, tu realidad y mi realidad, depende en mucha medida de la interpretación que nosotros damos a las cosas. Entonces, ninguna realidad va a ser la misma para 2 personas, mucho menos para un grupo más grande. Aunque estés viendo la misma cosa, aunque la estás viendo desde diferente mismo. Perspectiva. Exactamente, y aquí pues tal vez la distinción que yo quisiera dejarle al público es la diferencia entre observar y opinar. Una observación parte de un hecho, de algo que es comprobable totalmente. Vemos en imagen un termómetro, nos muestra 35 grados. La observación sería... Son 35 grados. Estamos a 35. La opinión o el juicio es, hace mucho calor. La opinión y el juicio ya depende de ti. Hace mucho calor tal vez para nosotros. Y de la fuerza que le pongas, porque podrías decir, ay, qué calor, o podrías decir, hijo, calor. Y claro, tú le metes esa fuerza y esa... Y estamos observando lo mismo, pero para alguien que vive en Sonora, en Chihuahua, en Torreón, es decir, 35 grados, oye, pues yo estoy acostumbrado a 50. Muy a gusto. Entonces, la realidad es ahí interpretativa. Muchas veces, la cuestión es que basamos nuestra realidad en las opiniones, no en las observaciones. Es decir, en la interpretación que nosotros hacemos más que en los hechos.
Y esta corriente de la ontología del lenguaje te ayuda a trabajar precisamente en las interpretaciones, porque el lenguaje también tiene una capacidad creadora de tu realidad. Es decir, pensamos que el lenguaje solamente describe lo que es, pero también actuando a través del lenguaje, modificando nuestro lenguaje, modificando la forma como observamos, podemos modificar nuestra realidad. A veces las personas piensan que hay una frase que me gusta mucho, lo que te choca, te checa, que no tiene más que la connotación de que si algo te está haciendo clic en tu vida es porque probablemente está diciendo más de ti que del hecho que estás observando. Es decir, habla más del observador que del hecho. A veces vas por la calle y a mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, cuidado que ahí viene este bruto. Pues tal vez sea más bruto quien está observando y ya le está catalogando como tal que la persona que se va a atravesar. Es que estás emitiendo juicios. Efectivamente. Ya no estás observando. Ya no estás observando, ya no estás juzgando. describiendo, estás juzgando. Y cuando tienes ese juicio, pues imagínate una vida llena de juicios negativos, genera un ser negativo. La acción genera ser, es lo que nos dice el coaching ontológico. Entonces, en la medida que eres capaz de, a través de intervenciones o a través de la observación, de la meditación, de la reflexión, como hablábamos hace ratito, de ir cambiando tus juicios, tu mundo se va adecuando. Y no se trata de que lleguemos a un mundo color de rosa, pero sí de que seas capaz de incidir directamente en lo que tú estás observando, en la realidad que estás interpretando tú que hay a tu alrededor. Y para eso pues hay una serie de acciones que puede hacer la gente muy concreta. Admitir errores, desafiarse, escuchar, cambiar, revisar rutinas, superar sus emociones negativas, diseñar una visión personal de la vida, establecer una brecha. Las acciones son ilimitadas. Lo que yo quisiera dejar aquí como conclusión es que a veces nos contamos historias que son obsoletas y pensamos, oye, es que yo soy así. ¿Valdría la pena detenernos a pensar si esa historia que nos estamos contando de nosotros mismos realmente describe a nuestra persona hoy en día? Porque eso es lo que luego nos limita. Nos limita a cambiar, nos limita a accionar. Y bueno, pues seamos muy, muy cuidadosos entonces con las historias que nos estamos contando, sobre todo de nosotros mismos, ya no de lo que estás observando afuera, pero por lo menos de lo que tú te estás contando. ¿Qué estás creyendo de ti que no es, o que te han hecho creer de ti? Porque la realidad es otra. Efectivamente, Marta. Y a veces creemos que nuestra realidad es estar viviendo en pobreza, en angustia, en miedo, cuando tenemos la maravillosa oportunidad de cambiar nuestra realidad nada más con un enfoque diferente. Así es. Gracias. Y esa es la invitación que vengo a hacerles el día de hoy. Y ojalá que pues la tomemos. ¡Ay, qué maravilla! Qué maravilla, porque esto es de verdad un salto cuántico. Es un cambio de energía. Lo que tú puedes hacer al momento de decidir hacer un enfoque diferente es cambiarte los lentes y decir, ahora veo las cosas de manera diferente. Eduardo, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en la página www.invenio.mx. En el Facebook es Invenio Coaching. Y en el teléfono celular 990-3117. 990-3117. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y felicidades de nueva cuenta. Interesantísimo. Tú puedes cambiar tu realidad, esa que tú tienes en este momento que crees que no vas a poder hacerlo, con un pensamiento, con una palabra, con un nuevo enfoque, vas a ver que lo puedes lograr. Acompáñanos a una pausa, estamos de regreso contigo. Después del corte regresamos. Hogar y Salud. Estás viendo Hogar y Salud